Desde San Luis Capital, República Argentina, transmite AM 940, Radio Dimensión. Una música, deportes y la información. AM 940, Radio Dimensión. Héctor Juliano, ¿me escuchás? Buenas noches, gracias por llamar, Gonzalo, y congratulaciones por el nuevo programa. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, te estábamos escuchando un poquito bajo. Héctor, ahí... ¿Se escucha bien ahí? Perfectamente, ahora sí. Bueno, perfecto. Estaba escuchando que leían un trabajo mío, el último. Exactamente, me pareció muy interesante y creo que es un tema que se habla muy poco, ¿no? En este momento... los argentinos, yo creo que si le preguntás a 20, uno solo, con suerte y viento a favor, puede llegar a responder realmente en qué monto estamos parados en este momento en la deuda pública, que en un ratito te lo voy a preguntar. Pero antes que eso, quería preguntarte si vos podías hacer un breve pantallazo general del devenir de la deuda externa argentina, sus hitos más significativos. Bueno, siempre empiezo con una aclaración importantísima. La Argentina está metida en una trampa de deuda perpetua. Esto quiere decir que el quantum de la deuda pública es absolutamente impagable. Las últimas cifras, que son al 30 de junio de este año, dan en cabeza del Estado Central unos 340.000 millones de dólares de deuda pública. Y esto solo en cabeza del Estado Central, es sin provincia, Banco Central, municipios, empresas del Estado. Esta deuda que se fue acumulando es parte de un proceso que la Argentina sufre desde hace 40 años, sin solución de continuidad, desde la época del proceso militar hasta la fecha, con altibajos pero siempre crecientes. Todos los gobiernos, cualquiera sea su signo, heredaron una deuda y se lamentaron de la herencia recibida, pero la dejaron más alta de la que la recibieron. El gobierno Macri está batiendo un récord, porque el gobierno Kirchner, pese al discurso del desendeudamiento, durante los 12 años de gestión aumentó la deuda pública en 100.000 millones de dólares. La recibió en 151.000 millones y la dejó en 254. Esos son los números concretos. Porque yo siempre hago esta aclaración. Yo me manejo con datos, no hago conjeturas. Muestro los datos tal cual son. Señor, el gobierno, la presidenta Cristina Kirchner se jactó de haber sido su gobierno y ella pagadora serial, batiendo, lo que es cierto, batiendo récord de pago de la deuda externa, con un alto sacrificio, ¿no? Y esa deuda, en lugar de disminuir, aumentó. Cambió la composición, de eso sí lo podemos señalar, porque antes se debía más como al exterior, y en cambio el gobierno Kirchner fue pagando privilegiadamente deuda externa del Estado, sacándola de los recursos del propio Estado, le hace ANSES, que es plata de los jubilados, Banco Central, Banco Nación y cuanto organismo pudiera prestarle plata al Estado para que el Estado privilegiadamente cancelase deuda con terceros. Los terceros son acreedores privados y organismos financieros internacionales. Entre ellos, el primero que se le pagó privilegiadamente fue al Fondo Monetario. Que en eso hubo, si querés te comento, hubo una gran trampa de la opinión pública, porque a poco de asumir Kirchner, concretamente los primeros días de enero del 2006, después de que se hizo el mega canje del año 2005, el gobierno le pagó totalmente por anticipado toda la deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional, que en ese momento eran unos 9.500 millones de dólares. ¿Por qué lo pagó? Porque el Fondo Monetario se lo exigió a la Argentina, a Brasil y a otros países menores, porque el Fondo Monetario había entrado en crisis por los malos préstamos que había dado, y exigió a los países más endeudados que le devolvieran anticipadamente su dinero.
Esto el gobierno Kirchner, en este momento estaba Néstor Kirchner, lo presentó al revés, lo presentó como una victoria, diciendo le pagamos al fondo para liberarnos del fondo, lo cual era un argumento para la galería, es decir, para la opinión pública, ¿no? Es como si yo reproduzco una conversación hipotética, ¿no? El Fondo Monetario vino y le planteó a Brasil: señores, ustedes tienen que pagar, y pagaron de un día para el otro 15.500 millones de dólares. Bueno, después de la Argentina le dijeron lo mismo, 9.500. ¿Y qué le digo a la gente? Y a la gente dígale que se está desendeudando. Y ese fue el discurso, como dicen vulgarmente el verso, que se vendió a la opinión pública. ¿Por qué? Porque si el país se hubiera querido liberar del fondo, ya que le cancelaba totalmente su deuda, se hubiera desafiliado atrás del fondo. Y no solamente que se hubiera desafiliado para liberarse del fondo, porque si el país sale del fondo se libera, si se queda dentro del fondo no se libera. Y en ese caso hubiera tenido derecho a pedir el reintegro de su cuota aporte, que eran en ese momento 3.600 millones de dólares. Así que en lugar de haberle pagado toda la deuda al fondo, le hubiera terminado pagando unos 6.000. Pero así se manejan las cosas en materia política, ¿no? Vendiendo imagen. Pero todos los episodios de la deuda, el endeudamiento Kirchner, te digo la verdad, quedan chicos frente al mega endeudamiento que está haciendo la administración Macri. Porque en 2 años y medio de gestión, el gobierno Macri tomó más deuda que la administración Kirchner en sus 12 años. La recibe del gobierno Kirchner en 254.000 millones, ¿no? Y en este momento pasa a los 340.000. Es decir, aumentó unos más que 100.000 millones de dólares en 2 años. Y en realidad la cuenta está en la formal, yo reproduzco la cifra oficial, pero la cuenta es más alta. Yo calculo que en realidad la deuda que incrementó Macri está entre 140 y 150.000 millones de dólares, y que el stock actual de 340 debe estar en 370. Se especulaba que a fin de año podía llegar a los 400.000 millones de dólares, pero todas estas cifras que son, viste, de cifras inasibles, porque son tan grandes que la gente no toma conciencia de la magnitud de estas cifras, mueren en algo. De esta deuda enorme e impagable, ¿cuánto realmente paga la Argentina? Porque la gente dice, bueno, tengo una deuda de 340.000 millones de dólares. ¿Cuánto es lo que paga realmente la Argentina? Por ejemplo, este año, según presupuesto, le estuvieron venciendo al país 67.000 de esos 340.000 millones de dólares. ¿Saben ustedes cuánto paga la Argentina por capital? 0 centavos. No se puede pagar un peso de capital. Hasta el último centavo que vence se refinancia, es decir, se toma la deuda vieja, un bono, que es un pagaré del Estado, y se entrega otro pagaré del Estado. Así la Argentina viene sobrellevando sistemáticamente todas sus cancelaciones de deuda, pagando deuda vieja con deuda nueva y tomando deuda adicional. Ejemplo, este año vencen 67.000 millones de dólares de deuda. Esto según la ley de presupuesto, ¿no? 27431, que creo que estaban recién citándolo. Esa suma de 67 se renueva totalmente. Es decir, no se cancela. Se puede hacer novación de deuda pagándole a un acreedor con lo que le presta otro acreedor. Eso sí, pero la deuda no disminuye, y prueba está que aparte de los más o menos, efectivamente hay que bajarla al símil de la economía hogareña. Si vos, qué sé yo, ganás 20, 30 mil pesos, pero tenés una deuda a corto plazo de 1 millón de pesos,
va de suyo que nunca la vas a poder pagar, ¿no? ¿Por qué no la vas a poder pagar? Primero porque no tenés capacidad de pago, capacidad de ahorro para hacerla. Pero después por algo importantísimo, porque vos tenés que pagar intereses sobre esa deuda. Y los intereses son crecientes, porque los intereses vienen aumentando más que el aumento de la deuda. Porque a la deuda existente se suma deuda nueva y deuda más cara. Por ende, el problema no aparece reflejado en el stock de la deuda, porque el capital no se paga. Es más, incluso a nivel académico, se sostiene el absurdo. No hay problema en que no se paguen las deudas por capital del Estado. Total, mientras se paguen los intereses, se puede renovar el principal y así reciclamos continuamente la deuda. O sea, quiere decir que, Héctor, discúlpame, Sí, eso sí. quiere decir que en realidad la deuda, que es algo que por ahí en algunas conversaciones entre amigos he tratado de transmitir, ahora lo estás confirmando vos, porque vos sos más un especialista, yo, bueno, me tomó el trabajo de leer, estudiar un poco. Un estudioso, ser especialista es barrer lectura, sí, desde Bueno, ya. lo que quería decirte, esto quiere decir que en realidad la deuda se maneja como un negocio donde hay gente, que yo siempre digo que no solamente son los de afuera, sino los de adentro los que están ganando plata con esto, ¿no? Desde ya, este sistema no puede funcionar si no es con la complicidad de los gobiernos de turno y los acreedores, porque si no, se llegaría al absurdo de que los acreedores de la Argentina no son nenes de pecho que son inversores inocentes que ponen plata en el país, son los principales fondos de inversión especulativo que existen en el mundo, o sea que saben más de esto que el propio Estado, y tienen como agravante sus ex empleados los tienen en el gobierno, porque todo el funcionariado superior del Ministerio de Finanzas y Economía y del Banco Central está constituido por profesionales, cualquiera sea su grado de capacidad, ¿no? La mayoría coleccionan títulos en las principales universidades del mundo, pero que han sido, y no sé hasta qué punto lo siguen siendo, ¿no? Han sido empleados de los grandes bancos. Concretamente, Alfonso Pratgay había sido un alto directivo de la parte de cambios de la banca Morgan, lo mismo que Luis Caputo. Se conocían desde allí. El Caputo en particular después pasa y es representante, es presidente del Deutsche Bank en Argentina. Otros provienen de la banca Goldman Sachs, otros como Gustavo Cañonero, que es en este momento vicepresidente del Banco Central, viene de una consultora ligada al fondo Templeton, que es un fondo de inversión monstruoso de Estados Unidos. O sea, son funcionarios que vienen de la actividad privada, precisamente de aquellos bancos y fondos de inversión que ahora que ellos son funcionarios, estos fondos y estos bancos pasaron a ser los principales prestamistas del Estado argentino. Porque el Deutsche Bank y la banca Morgan son los principales acreedores individuales de la Argentina, son los principales bancos prestamistas de la Argentina. Quiere decir que no hay posibilidad de error alguna, ¿verdad? Porque si yo, Banca Morgan, tengo a mis empleados, los tengo ahora como decisores en el Banco Central y el Ministerio de Economía, hay un conflicto de intereses, pero escandaloso. Y O sea, no se pueden excusar como los jueces, digamos. Sí, no pueden. Bueno, yo siempre digo que esto se explica por tres razones. Primero, por ineptitud. Ineptitud para el manejo de las decisiones del Estado, por lo menos en favor del Estado. Segundo, por corrupción, porque en realidad son actos de corrupción. Cuando un funcionario decide sobre el endeudamiento del Estado sin capacidad de pago, quiere decir que está condenado a que esa deuda deviene una deuda perpetua, porque si vos tomás una deuda que no la podés pagar, esa deuda inexorablemente está condenada a ser refinanciada a su vencimiento. Entonces vos estás contrayendo una deuda conscientemente de que no la podés pagar, con la paradoja de que quien te lo presta
sabe que vos no la podés pagar. Entonces, ¿dónde está el chiste? La explicación está en el quantum de los intereses, porque lo que sí paga el país son intereses, y cada vez más. Mira, los pagos de intereses en el año 2016 fueron unos 10.000 millones de dólares. En el 17 pasaron a 14.000. Este año pasaron a 21.000. Y el año que viene están proyectados en forma muy benévola y muy irrealista en 19.000 millones de dólares. Para que O sea que lo hemos duplicado en 3 años. Sí, virtualmente sí, porque estábamos duplicados, exacto, en 3 años, de 10 a 20.000. Pero la cifra es mayor, porque estas proyecciones se hicieron antes de que el gobierno empezase a pagar las tasas astronómicas que está pagando ahora, que no las paga ningún país del mundo. El Tesoro Nacional, o sea, el gobierno central, está colocando letes y bonos a 50-55% de interés anual en pesos, que convertibles a dólares con estabilidad cambiaria le dan igual margen de ganancia a los capitales financieros. Exacto. Claro, porque la clave del gobierno fue que durante al año 2016 y 2017 el gobierno mantuvo una política de estabilidad y atraso cambiario. Se le escaparon los valores este año, que después lo podemos hablar por qué se escaparon, ¿no? Pero 2 años que estuvieron lucrando impunemente, gozando de las mayores márgenes de ganancia como ahora que se puedan obtener en el mundo, por el llamado negocio de carry trade, de bicicleta financiera. Esto es, para la gente, entran capitales financieros de fondos de inversión monstruos, BlackRock, Templeton, bancos. Esos fondos en dólares se convierten a pesos, ¿verdad? Alguien viene con 1.000 millones de dólares y lo convierte más o menos en 40.000 millones de pesos, porque bueno, ahora el dólar está en 37, 38, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre? Ese dinero en pesos se coloca a cortísimo plazo en LEVAC que paga el Banco Central, que son a 30 días, o en LELIQ, que son también letras del Banco Central a solo 7 días de plazo, que están pagando las LEVAC el 60% anual y las LELIQ, que son a 7 días, el 70% anual. Ningún país en el mundo paga las tasas estratosféricas que está pagando la Argentina. Cuando generalmente gente de línea neoliberal se rasga la vestidura por el gasto público, omiten decir que el principal rubro del gasto público es el pago de los intereses de la deuda, que es la causa principal del déficit fiscal. Hasta ese punto, ¿no? Estamos los medios están, y el gobierno y los medios están engañando a la opinión pública. Es decir, están hablando, hay que bajar el gasto público. No, aclárenlo bien. Hay que bajar el gasto público menos los intereses de la deuda, que son el principal rubro del gasto público. Porque esto se maneja con una gran ecuación. Hay que hacer un fortísimo ajuste fiscal, es decir, bajar todos los gastos, remuneraciones, obras públicas, gastos de consumo, y hay que aumentar la presión tributaria, aumentando impuestos, precios, tarifas de servicios públicos. ¿Para qué? Para poder pagar cada vez más intereses. Esta es la ecuación de hierro que se está manejando en la Argentina. La pregunta mía, Héctor, porque es la sensación que uno tiene, ¿no? Cuando uno ve estos números tan siderales. ¿En qué relación tiene en este momento la deuda argentina con respecto al PBI? Bueno, es un indicador, y como todo indicador, ratio, índice, es una aproximación a la realidad, pero más allá de que yo tengo reservas por ese índice, porque en el fondo no dice nada, pero está aumentando la proporción fuertemente, porque
estaba en menos de un 40% del PBI, la relación entre el valor de la deuda y el valor del PBI, pero había pasado ya a 57% en junio. Ahora se estima que está en un 70% y para fin de año podría pasar el 100%, ¿no? Es un indicador, se puede objetar, porque en realidad estamos mezclando peras con manzanas, ¿no? Porque en el numerador tenemos una deuda que es una deuda cierta, financiera, y en el denominador tenemos un PBI que es la producción económica estimada. Así que no son tan fácilmente comparables, pero como indicador, como ratio, está creciendo, se ha duplicado directamente. Es un indicador de la solvencia del Estado para poder responder a la deuda. ¿Y vos qué pensás? Mira, hace poquito, si no recuerdo, 10, 14, 15 días atrás, un economista que está ahora en boga, viste que se lo ve por las redes sociales, por los programas de televisión, Milei, decía en un programa que esto en un año explotaba. ¿Vos pensás más o menos lo mismo? Bueno, más allá de las expresiones así rimbombantes, espectaculares, ¿no? Esto no es, primero, la reflexión mía que vengo haciendo hace años y sobre todo en los últimos tiempos, es, primero y principal, las cuentas fiscales no cierran, ni por las tapas. El gobierno vive pagando deuda con deuda y estrangulando el problema del endeudamiento, porque cada vez crece más la deuda, crecen más los intereses, y como adicional, como agravante, baja el plazo promedio, porque cada vez el gobierno coloca deuda a menos plazo. Las LETES se están colocando a 90, 180, 240 días, o sea, quiere decir que el gobierno, cuando esas LETES, que son letras de tesorería, le vencen a los 3, 4, 5 meses, es seguro que no la puede pagar, las tiene que renovar. Y para renovarla tiene que aceptar las condiciones de los acreedores, no hay otra forma posible. Y tengo una consultita, Héctor, para ir más o menos redondeando. Después en otro programa lo seguimos ampliando porque es interesantísimo y sé que no lo vamos a poder agotar en este. ¿Vos creés, en tu opinión, que hay alguna solución, o si se puede encontrar alguna solución? Bueno, se podría hablar de alternativas de solución, pero eso requiere una precondición que no existe. Requiere primero que exista un gobierno que tenga la voluntad de confrontar y no convivir eternamente con el problema de la deuda como un círculo vicioso sin salida. Sí, existen medidas. La deuda puede ser cuestionada en su solvencia, en su legitimidad, en sus irregularidades, en sus delitos. Pero el problema que tenemos es que los gobiernos que asumen, y el gobierno Macri en primer lugar, son cómplices de los acreedores financieros del Estado. Entonces ahí se cierra el circuito en contra. Mira, el gobierno Macri vino a gobernar con deuda. Esto es textual, ¿no? Déficit fiscal, no emitan moneda. Nosotros emitimos deuda. Y emitieron deuda y en 2 años emitieron 140.000 millones de deuda nueva adicional y reventaron la situación financiera del país y la Argentina cayó en virtual default. El default es el incumplimiento, la cesación de pagos. Y tuvieron que salir urgentemente pidiendo de emergencia al Fondo Monetario Internacional que lo salve al gobierno para no tener que caer financiera y políticamente y poder completar el mandato. Esto lo están diciendo los mismos funcionarios, ¿no? Lo dijeron Marcos Peña, Luis Caputo en el mismo momento. Este es el dinero que necesitamos para llegar a diciembre del 2019. Ahora, el Fondo Monetario aparece en auxilio del gobierno, que en realidad no es para auxilio del gobierno, es para auxilio de los acreedores del gobierno. Y sí, porque la plata que le han prestado es para pagar los compromisos que han tenido. Exacto, es el símil perfecto de un tipo que está en quiebra, y entonces, antes de decretar la quiebra, pide prestado de emergencia para no clavar a los acreedores. O sea que en realidad el rol del Fondo Monetario
nunca es salvar o ayudar a los países, sino ayudar a los acreedores de los países, porque le presta plata para que la Argentina con esa plata aguante y le pague a los acreedores, que para ganar tiempo para un futuro innecesario e inexorable nuevo megacanje, porque después pasa así, la bola de nieve llega como ahora a un punto impagable, entonces se hace se reformula el tema con un megacanje, con un gran canje de deuda para patear los vencimientos para adelante. Sí, y el ciclo de endeudamiento, nada más que ahí fue más traumático, ¿no? Es claro, por eso todas las especulaciones, entre ellas, bueno, las de Milei y otros más que lo están diciendo, no, es que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Cualquiera que tenga dos dedos de frente se da cuenta que el gobierno tuvo que recurrir al Fondo Monetario para no declarar el default. Y todo el mundo ahora se pregunta lo mismo. Esta plata la desembolsa el gobierno entre el año actual y el año que viene, 2019. El fondo le va a prestar el 90% de esa plata, 51 mil millones sobre 57 mil, se la va a prestar al gobierno Macri para que el gobierno Macri llegue desesperadamente a cumplir el mandato. Pero con una particularidad. La cuenta la va a tener que pagar el gobierno que viene. ¿Y vos crees que cómo se explica que Macri quiere volver a presentarse? Bueno, ya largó la campaña. Bueno, lo que puede pasar políticamente a mí me excede. Yo estoy tratando de analizar las variables financieras. El problema lo va a tener el gobierno que viene, y él se está presentando con muy poca oposición, por lo menos de los partidos tradicionales, ¿no? Han aparecido nuevas alternativas y bueno. Claro, pero primero, a nivel de especulación política, que él se presente como candidato bajo la caída de imagen, bajo el fracaso de su gestión, bajo la imposibilidad de mostrar un miserable resultado financiero o económico a su favor, no le garantiza que sea reelecto. Pero lo más sorprendente acá para mí es la actitud de la clase política que lo apoya, porque acá no se trata solamente de un oficialismo que resiste, sino de una oposición política que le da todo el margen, el juego, que le está apoyando y aprobando, ayudando a aprobar el presupuesto del año 2019, que es el presupuesto dictado por el Fondo Monetario para poder pagar la deuda. Exactamente, sí, acá en San Luis hemos presenciado una telenovela al respecto, con los diputados que dieron quórum y que en definitiva terminaron sacando positivo el presupuesto del año que viene. Ha habido una pelea entre los hermanos Rodríguez A, Alberto y Adolfo, con un audio como que los había mandado el Adolfo y había conseguido plata para municipio. Bueno, todo un temita. Sí, yo me enteré de eso por algunos medios periodísticos, que había habido una pelea, porque claro, el gobierno está prácticamente comprando los votos en el Senado, comprando no literalmente con dinero de soborno, sino como hacen todos los gobiernos, comprometiéndole obras, recursos, etcétera, para el presupuesto de la provincia, con lo cual están comprando voluntades a costa de una negociación bilateral. Exactamente. Es parte de la corruptela de los presupuestos y además es muestra de la desesperación del gobierno porque no le fracase esto, porque aclarémoslo bien, nadie puede poner la mano al fuego porque esto resulte bien. Hasta ahora el gobierno, pese a las condiciones que está aceptando, no hay certeza de que las pueda cumplir. Por eso acá hay que esperar diciembre, después que pase el G20, porque una persona ligada al gobierno una vez comentaba hace unos meses, ¿no? Bueno, que el gobierno Macri tiene que estar por lo menos hasta noviembre, porque sería un papelón diplomático internacional que el gobierno o el presidente tuviese que renunciar en víspera de una reunión tan importante. Pero que nadie sabe qué pasa después de diciembre, porque el Fondo Monetario, que está auditando las cuentas de la Argentina, en realidad ha intervenido las cuentas fiscales, porque las maneja el Fondo Monetario directamente,
tiene que decidir si en diciembre le hace a la Argentina un nuevo desembolso. Sería por 7.600 millones de dólares. Y todavía hay que ver si se va a comprometer a dárselo a un país que hasta ahora no está mostrando los resultados que debiera. O sea, es todo un interrogante eso. Claro, sí. Bueno, Héctor, muy claro tu explicación. Hay muchísima tela para cortar y te... No, el tema, yo a veces, discúlpame que yo a lo mejor me voy a números, a datos técnicos, y para los oyentes, para el oyente medio que no está informado y no tiene la culpa porque nadie se lo explica, por ahí resultan un poco, digamos, confusos o no entendibles, pero lo podemos por aproximaciones sucesivas hablar en otros momentos y vamos lo charlamos. Un aclarando tema las que me cosas. interesa muchísimo, que también hay que ampliemos en otra oportunidad, es, vos sabés que una cosa que vengo siguiendo, seguramente está en tu conocimiento, el fallo del juez Ballestero cuando Olmos Sí. lo presentó contra miembros del gobierno del gobierno de facto, ¿no? Sí, la famosa denuncia Olmos, sí, bueno, ahora es una pieza histórica porque ni el gobierno, ningún gobierno y ningún congreso quiso tratar esa sentencia que era y sigue siendo la base del cuestionamiento de la legitimidad de la deuda. Exacto. Creo que vamos a tener que, por lo menos más allá de pieza histórica, resurgirla, porque uno de los alegatos que presentó el hijo de quien inició... sí, soy amigo, Alejandro Olmos Gaona. Alejandro Olmos Gaona, es que el delito se continúa, entonces no prescribe, ¿no? Entonces, bueno, es un delito continuado. Entonces, Sí, si es exacto. continuado, no prescribe, porque esa fue una de las cosas que hicieron para cajonearla. Bueno, Héctor, te agradezco muchísimo. Bueno, La semana que viene te voy a molestar de nuevo y vamos a tener otro aspecto. No me molesta. De hecho, te agradezco la llamada, te deseo suerte con el programa. Uno sabe que estas cosas no se hacen fácilmente, se hacen a mucho trabajo de pulmón, así que cualquier cosa estoy a tu disposición. Muchísimas gracias, Héctor. Dios te bendiga y nos estamos hablando pronto. Un abrazo grande. Bueno, gracias igualmente y saludos a todos. Buenas noches. Desde San Luis Capital, República Argentina, transmite AM 940, Radio Dimensión.